Tengo 78 años y esta mañana, antes de que el sol terminara de salir, hice la misma oración que hago cada día desde hace 14 años, sin excepción. Una oración que no aprendí en ningún libro ni en ninguna tradición que puedas buscar en internet. La aprendí cuando estaba muerto, o casi muerto, si prefiere las palabras del informe médico. 4 minutos con 32 segundos de paro cardíaco. Para mí, lo que viví en esos minutos fue más real que cualquier cosa que haya experimentado en mis 78 años en este lado. Y lo que traje de vuelta de ese umbral cambió el resto de mi vida de una manera que ningún razonamiento lógico habría podido anticipar. 18 meses después de salir del hospital, recibí por una asociación completamente inesperada más dinero del que había ganado en los 20 años anteriores combinados. No lo menciono para presumir, lo menciono para que tengas el contexto completo. Porque mira, gente, yo vengo de muy abajo. Crecí en el nordeste de Brasil, en una casa de barro con techo de zinc que crujía cuando llovía. No tuve zapatos hasta los 9 años. Llegué a la adultez sin estudios formales más allá de la primaria. Trabajé en obras, aprendí carpintería con las manos y durante décadas hice todo lo que se supone que hay que hacer y seguía sintiéndome atascado exactamente en el mismo sitio. Había algo que yo todavía no entendía. Una barrera invisible entre el esfuerzo que ponía y los resultados que llegaban. O mejor dicho, los que no llegaban. Estudié durante años por mi cuenta, tradiciones antiquísimas, filosofías que casi nadie enseña, y fui aplicando cada cosa en mi propia vida antes de hablar de ello con nadie. Ese fue mi compromiso, no enseñar nada que no hubiera probado primero en mi propio cuerpo. Y aún así, hasta aquel infarto con 64 años, faltaba algo que no lograba nombrar. Lo que traje de vuelta de esos 4 minutos fue precisamente eso. Hoy te voy a enseñar la estructura exacta de esa oración. Pero primero, necesitas entender el suelo desde el que salí yo, porque si no ves la raíz, no puedes entender el árbol. Mira, gente, antes de contar-te o que vi em aqueles 4 minutos, necessito que te sentes comigo aqui. Porque se não entendes de onde venia eu quando ocorreu todo esto, se não ves el suelo donde eu estava parado, a experiência não vai significar lo mismo para ti. Há pessoas que escuchan histórias de transformação e las admiran como si fueran cuentos. Eu não quero que admires esto. Quiero que lo reconozcas. Quiero que en algún punto de este video pienses, esto es exactamente lo que yo estoy viviendo ahora. Y para eso, tengo que llevarte al lugar donde estaba yo antes. Un lugar que conoces. Un lugar que quizás todavía no has abandonado. Recuerdo el sonido de la lluvia en el techo de zinc. Era un sonido que no dejaba dormir. No por el volumen, sino porque con cada gota que golpeaba ese techo, yo escuchaba algo que no tenía palabras todavía, el recordatorio de que estábamos al límite. Mi madre cocinaba en fogón de leña y yo veía cómo sus manos se movían con una economía de gestos que solo aprende quien sabe que no hay margen para el desperdicio. Dormíamos en catres de madera
No había zapatos hasta los 9 años. Lo que ese detalle grabó en mi cuerpo no fue vergüenza, fue una pregunta que tardé décadas en formular con claridad. ¿Es este el guión de vida que me toca o hay otro que todavía no conozco? Cuando llegué a la ciudad siendo ya adulto, llegué con 2 mudas de ropa y con una certeza que ahora sé que era una trampa. La certeza de que el esfuerzo físico era el único lenguaje que el mundo entendía cuando alguien venía de donde yo venía. Trabajé en obras, aprendí carpintería con las manos, con el cuerpo, con la espalda. Dormía menos horas de las que trabajaba y aún así, al final de cada semana, de cada mes, de cada año, la suma no cuadraba. No solo económicamente, me refiero a una sensación más profunda, la de que había una lógica interna en la vida que todos los demás manejaban con naturalidad y que a mí me era completamente invisible. Esa ignorancia era más pesada que la pobreza misma. Empecé a estudiar. Livros que encontrava em férias de segunda mano, textos subrayados por manos desconocidas, tradiciones antiquísimas que hablaban de proyección de la realidad, de que lo que vivimos no es algo que nos pasa, sino algo que emitimos. Estudié hermetismo, estudié filosofía estoica, estudié tradiciones de sabiduría que tienen miles de años y que nadie enseña en las escuelas porque no hay manera de cobrar matrícula por ellas. Me comprometí a no hablar de nada que no hubiera probado primero en mi propia vida. Y durante años fui aplicando cada cosa, una a una, con la disciplina de alguien que no puede permitirse equivocarse porque no tiene red de seguridad debajo. Los resultados llegaban, sí, pero algo seguía faltando. Gente, hay un cansancio que no se parece al cansancio físico. El cansancio físico lo conocía bien, lo había cargado toda mi vida. Este era diferente. Era el cansancio de alguien que estudia, aplica, trabaja, se levanta, vuelve a intentar y aún así tiene la impresión de golpear contra una barrera invisible que no puede ver ni nombrar. Me despertaba por las mañanas con una pregunta que me esperaba antes del café. ¿Por qué sigo aquí? No aquí en el sentido existencial, aquí en el sentido de ¿por qué sigo en este mismo punto, con este mismo techo sobre la cabeza, con estos mismos números, si llevo décadas haciendo todo lo que se supone que hay que hacer? Esa pregunta tenía un peso que se acumulaba día a día. Lo que yo no sabía entonces, lo que tardé décadas en comprender y que la experiencia cercana a la muerte me entregó con una claridad que no admitía debate, es que yo estaba orando desde el lugar equivocado. Estaba pidiendo desde la carencia. Estaba visualizando mi realidad deseada con los ojos de alguien que siente que no la merece, que todavía no la tiene, que todavía no es suficiente. Y la carencia, gente, es exactamente lo que recibes de vuelta cuando ese es tu punto de emisión. El universo no escucha las palabras que pronuncias, escucha la frecuencia desde la que las pronuncias. Y yo, durante décadas, transmití desde el miedo, aunque creyera que transmitía desde la fe. Esa distancia entre lo que creía ser y lo que realmente hacía era el agujero por donde se me iba todo. ¿Sabes qué es lo más duro de reconocer? Que no era pereza.
que no era falta de voluntad, que nadie podía acusarme de no intentarlo. Eso es lo que hace que este tipo de bloqueo sea tan agotador y tan invisible. No hay nadie a quien culpar, porque tú estás haciendo tu parte. Estás poniendo el esfuerzo, estás poniendo el tiempo, estás poniendo la fe. Y aún así, los resultados no llegan, o llegan y se van, o llegan a medias y se quedan a mitad de camino. Cuando eso pasa durante suficiente tiempo, el personaje empieza a asumir que el problema es él, que hay algo roto en su interior que ninguna práctica puede reparar. Yo estaba en ese lugar exacto cuando mi corazón se detuvo. Y entonces llegó la mañana en que todo cambió. Fue una mañana de enero, 22 días después de salir del hospital. Me levanté antes del amanecer como hacía desde siempre, pero algo era diferente. No era euforia, no era paz forzada, era más parecido a una claridad que no necesitaba demostración. Me senté en el suelo de mi habitación con la espalda apoyada en la pared y en lugar de hacer lo que había hecho durante décadas, visualizar lo que quería, pedirlo, rogar por ello desde algún rincón del pecho donde todavía vivía la escasez, hice algo que nunca había hecho antes. Me dirigí a la realidad deseada como si ya fuera mía. No como si pudiera serlo, como si ya lo fuera. Esa fue la decisión. Un cambio de postura interna tan pequeño que desde afuera no se nota y tan enorme que cambia absolutamente todo. Lo primero que aprendí en aquel umbral y lo primero que apliqué aquella mañana es lo que llamo la limpieza energética del campo. Gente, no puedes construir nada nuevo sobre un suelo contaminado. Y el campo del personaje, el campo energético que tú proyectas al mundo antes de decir una sola palabra, acumula día a día los registros de todo lo que has vivido, temido y creído sobre ti mismo. Los seres de baja vibración, las memorias de escasez, los contratos invisibles que firmaste con el miedo cuando eras pequeño, todo eso permanece en el campo si no lo retiras deliberadamente. La limpieza comienza antes de pronunciar cualquier afirmación. Cierras los ojos, llevas la atención al centro del pecho y con una respiración lenta y profunda declaras en voz baja: retiro del campo todo registro que no pertenezca a mi realidad deseada. 3 veces, sin prisa. La segunda parte de la limpieza energética es lo que yo llamo la devolución de cargas ajenas. Durante el día, el personaje absorbe la vibración de lo que lo rodea. Conversaciones de escasez, noticias de colapso, el miedo de otras personas que se pega al campo sin que tú lo invites. Antes de comenzar la oración de manifestación, necesitas devolver esas cargas conscientemente. La práctica es simple, pero requiere atención. Visualiza el campo que te rodea como una esfera de luz. Después, con intención deliberada, envía de vuelta al origen todo lo que no vino de ti. Las dudas que escuchaste, el desánimo de otros, la vibración de quien te dijo que no era posible. No lo haces con ira, lo devuelves con neutralidad. Así llegas al momento de la oración con un campo limpio, que es el único campo desde el que la manifestación real opera. Gente, permíteme que te explique ahora la estructura de la oración de manifestación que traje de vuelta de aquellos 4 minutos. Se compone de 3 movimientos y los 3 son inseparables. El primer movimiento es el reconocimiento.
No empiezas diciendo lo que quieres. Empiezas reconociendo que la versión de tu vida que deseas ya existe en el archivo de la eternidad. Ese archivo no es una metáfora. Es la comprensión de que toda posibilidad ya está inscrita en el campo de lo existente antes de que tú la vivas en el plano físico. Cuando te acercas a la oración desde el reconocimiento, el personaje que pronuncia las palabras ya no es el personaje de la carencia. Es el personaje que sabe que hay algo esperándole y que solo necesita alinearse para recibirlo. Esa diferencia de punto de partida lo cambia todo. El segundo movimiento de la oración es la afirmación de recepción. Esta es la parte que más cuesta al principio, porque va en contra de lo que el cuerpo lleva grabado. En lugar de decir quiero o necesito o espero que llegue, el personaje dice recibo. En voz alta, con claridad, sin susurrar, porque el campo necesita escuchar una instrucción firme, no una solicitud tímida. Cuando yo comencé esta práctica, la primera vez que dije en voz alta, recibo abundancia en mi vida ahora, el cuerpo reaccionó con incomodidad, porque la mente lógica protestó, no es verdad todavía. Y esa es exactamente la trampa que te mantiene bloqueado. La afirmación de recepción no describe lo que ya tienes en el plano físico. Describe lo que ya existe en el archivo de la eternidad y que estás autorizando a moverse hacia ti. El tercer movimiento de la oración es el anclaje en el personaje de la realidad deseada. Esto significa que después del reconocimiento y la afirmación de recepción, cierras la oración encarnando sensorialmente al personaje que ya vive la realidad que deseas. No lo visualizas desde fuera como si fuera una película. Lo habitas desde dentro. ¿Cómo respira ese personaje? ¿Cómo se sienta? ¿Qué sensación física tiene en el pecho cuando se levanta por la mañana? Yo llevo 14 años entrenando esto y te digo con certeza, el cuerpo es el puente. La mente puede afirmar lo que quiera, pero si el cuerpo sigue transmitiendo la señal del miedo y la escasez, el campo emite escasez. Cuando el cuerpo aprende a habitar al personaje de la realidad deseada, aunque sea durante los minutos de la oración, el punto de emisión se recalibra y lo que emites es lo que recibes. Ahora bien, la práctica no termina con la oración del amanecer. Lo que llamo mantenimiento de la coherencia interna es el trabajo del resto del día y es tan importante como la oración misma. Gente, de nada sirve calibrarte al amanecer si a las 10 de la mañana ya estás hablando de lo que falta, quejándote de lo que no llegó, o permitiendo que una conversación con alguien de baja vibración te desconecte del personaje que activaste en la oración. La coherencia interna significa que el personaje que construiste en esos minutos del amanecer es el mismo personaje que toma decisiones durante el día. Cada vez que sientes que te desconectas, paras, respiras y te preguntas en voz baja, ¿qué haría el personaje de mi realidad deseada en este momento? Esa pregunta es un ancla. Úsala. Cuando aquel hombre me llamó por teléfono, hacía ya 11 meses que yo practicaba esta estructura cada mañana sin interrupción. Y lo que me llamó la atención no fue solo la llamada en sí, fue que cuando llegó no me sorprendió. Me refiero a que en algún nivel que no puedo explicar del todo con palabras,
El personaje que yo habitaba en mi oración cada amanecer ya conocía esa posibilidad. Ya la había recibido en el campo antes de que se materializara en el plano físico. Eso es exactamente lo que el archivo de la eternidad es. El lugar donde la realidad deseada ya existe completa, esperando que el personaje en este plano se alinee con ella. Cuando el hombre habló, lo que sentí fue reconocimiento, no asombro. Como cuando encuentras algo que sabías que estaba ahí, pero que todavía no habías visto con los ojos. Lo que quiero que lleves de todo esto es una comprensión muy concreta de por qué las prácticas de manifestación que la mayoría de las personas aplican no producen los resultados que esperan. El error no está en la intención, el error está en el punto de emisión. Si oras desde el personaje que todavía no tiene, estás emitiendo no tener. Si visualizas tu realidad deseada desde el cuerpo de alguien que siente que no la merece, estás emitiendo no merecimiento. El universo, el campo, el archivo de la eternidad, llámalo como quieras, no responde a las palabras que pronuncias. Responde a la frecuencia desde la que las pronuncias. Y la frecuencia no la determina la mente. La determina el cuerpo, el personaje encarnado, el guión de vida que llevas grabado en cada célula. Por eso la limpieza energética no es opcional. Por eso el anclaje en el personaje no es decorativo. Son la base sobre la que todo lo demás se sostiene. El sistema completo que te he descrito hoy tiene una lógica interna que no puedes saltarte. Primero limpias el campo, retirando los registros de escasez y las cargas que no son tuyas. Después, construyes el reconocimiento, declarando que la realidad deseada ya existe en el archivo de la eternidad. Después, afirma la recepción desde el cuerpo, con voz firme, sin pedir permiso. Después, anclas al personaje de tu realidad deseada en las sensaciones físicas de tu cuerpo. Y después, mantienes la coherencia interna durante el día, tomando cada decisión desde ese personaje y no desde el personaje viejo que el miedo todavía intenta reinstalar. 14 años de práctica diaria me han enseñado que este sistema no falla cuando se aplica completo. Solo falla cuando se aplica a medias, desde la duda o desde el personaje equivocado. Oyente, si llegaste hasta aquí es porque algo en ti ya reconoció lo que te estoy contando. No como información nueva, sino como algo que llevabas dentro esperando que alguien lo nombrara con claridad. Eso no es casualidad. El personaje que eres tú no llega hasta el final de un video como este por curiosidad. Llega porque la realidad deseada que tú llevas en el cuerpo está buscando el camino de vuelta hacia ti. Lo que yo he descrito hoy no es el final de nada. Es el comienzo de una práctica que si la aplicas completa, desde el personaje correcto, con la limpieza energética antes y el anclaje después, empieza a reorganizar tu campo desde el primer amanecer. Tienes todo lo que necesitas para empezar mañana mismo. Lo que te pido ahora es simple y no tiene precio. Suscríbete a este canal. No te lo pido para aumentar un número. Te lo pido porque lo que compartí aquí es solo el primer capítulo. Hay más historias, más estructuras, más técnicas que forman parte del sistema completo que he construido en 78 años de vida y 14 años de práctica diaria. Cada video que publico en este canal es una pieza de ese sistema. Si hoy algo se movió dentro de ti, si algo se abrió, aunque sea 1 milímetro, no cierres esa puerta
marchándote sin asegurarte de que el próximo paso llegará hasta ti. Activa la campanita. Deja que el siguiente video te encuentre cuando lo publique. Antes de que cierres esto, quiero que hagas algo ahora mismo. Pon la mano en el centro del pecho. Respira una vez, despacio, y di en voz baja, con la firmeza de alguien que ya lo sabe: recibo lo que ya me pertenece. Eso es todo. No hace falta nada más por ahora. La oración ya comenzó. Yo estaré aquí para el resto del camino.